Señoras y señores, buenas noches, buenas noches. Gracias por estar con nosotros nueva vez. El general José Miguel Soto Jiménez nos viene a hablar hoy día sobre temas nacionales, pero también y por supuesto en su calidad de una persona que maneja muy bien la información geopolítica, el análisis geopolítico de la situación que ha surgido en Estados Unidos con su incursión hacia puntos neurálgicos de aparente producción de uranio en Irán. Gracias por estar acá. Bueno, el placer es mío, la satisfacción también, y cada vez que se me invita a este programa yo tengo una especial deferencia de venir y intercambiar contigo puntos de vista que son sumamente importantes porque se acude al problema, no solamente denunciar los problemas, sino de articular el pensamiento en un análisis objetivo y proactivo. En ese sentido, qué bueno que usted lo menciona, hay esta situación de que Estados Unidos ataca literalmente con un bombardero aéreo súper especial, súper destructor, único, el B-2 Spirit, a Irán en puntos específicos. Esto nos pone en una situación de delicado hilo de riesgo de enfrentamiento nuclear en el mundo. Sí, mira, a mí no me gusta nunca, y el análisis lleva a eso, y la inteligencia también, a predecir cosas, ni anunciar cosas, sobre todo todos los asuntos geopolíticos, geoestratégicos, y de lo que se llama la alta estrategia. Las altas estrategias son complejos, son muy complejos, ¿verdad? Ahora bien, yo he repetido muchas veces que la visión militar es totalmente diferente. Porque la sorpresa, los principios de la guerra son 9, pero son 9 de hace 6.000 años. De una manera, aunque cambien las denominaciones, esos principios son inmutables. Son inmutables. Y es lo que rige la lógica de la guerra. Y a diferencia de otros campos de pensamiento, de investigación y de análisis, resulta que la sencillez o la simplicidad es un principio de la guerra. Por lo tanto, se dice en términos del buen argot castrense y de la matemática de la guerra, que en la guerra nada complicado funciona. ¿Por qué te estoy diciendo eso? Porque hay que agotar, no importa la celeridad, mucho tiempo en el análisis, en otras cosas, que son las que llegan a la guerra. Recuérdate lo que decía Clausewitz. Clausewitz decía que la guerra era la continuación de la política con otros medios, ¿verdad? Y entonces, te digo esto porque hace 600 días, cuando cuando sucedió el problema ese del ataque de todo lo que originó de la franja de Gaza, Hamás, 7 de octubre. Pues exactamente. Todo eso, toda esa situación, entonces, concomitantemente con la guerra de Rusia y Ucrania, se hablaba de lo mismo. Se decía que estábamos al borde de una tercera guerra mundial. Se dijo también que era muy frágil el límite aquel de la guerra nuclear, o sea que el genio podía salir de la botella. ¿Es cierto o no? No. Déjame completarte para que me entiendas. Hace ese tiempo, cuando se inició eso, yo fui invitado a un programa que es Los Sabios de la Secta. Inclusive estaba ahí creo que el embajador o un representante de Israel y varios pensadores apreciables sobre el tema. Y todo el mundo estaba conteste de que estábamos muy cerca de un conflicto nuclear o una tercera guerra mundial
en Ucrania. Y yo simplemente dije, por eso no me gusta profetizar, como decía Balaguer, no sé, en política es peligroso hacer de Casandra, ¿verdad? Con respecto a la adivinación, a profetizar cosas, que no son profecías, ¿verdad? Sino a premeditar cosas. Y yo dije que no. Que lo que estaba pasando en Ucrania y Rusia era la réplica de una nueva Guerra Fría, por no llamar continuación de la Guerra Fría, donde los polos en la Guerra Fría que vivimos después de la Segunda Guerra Mundial nunca se enfrentaron entre sí, sino por interpuestos países, ¿verdad? Entre lo que tuvo el Oriente Medio para concretizarse. La Guerra de los 6 días y la Guerra del Yom Kippur fueron eventos de la Guerra Fría, muy focalizadas, en este caso casi individualizados, pero fueron eventos de la Guerra Fría. Yo dije en esa ocasión lo que está pasando ahora, pero no porque soy profeta, sino analizándolo militarmente. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije? Cuando yo dije que lo que está pasando allá, y no solamente lo dije en ese programa, lo dije en muchos otros sitios donde me invitaron para hablar del tema. O sea que la Guerra Fría no ha muerto. No, la Guerra Fría se está replicando naturalmente, con otros escenarios, el más grave de todos. Recuérdate que había 2 potencias. Dos potencias, superpotencias. Ahora podemos y el club nuclear estaba entre 3 o 4 países. Pero ahora hay 9 países que tienen armas nucleares, entre ellos 2 que se puede decir que todavía están en las lindes del subdesarrollo, que es Pakistán y la India, ¿verdad? También pues, tenemos que meter ahí a Corea. Bueno, entonces, el peligro de una guerra nuclear siempre estuvo, y una presión importante, y te voy a decir por qué, en Medio Oriente. Porque resulta, este evento, mira, no hay nada nuevo. Yo no sé si tú recuerdas o los amigos recuerdan, en el caso de Irak. En el caso de Irak, Saddam Hussein en un momento comenzó a bombardear con los misiles Scud a Israel. Y una cosa evidente que me llamó mucho la atención en esa época fue que cuando eso se produjo, Israel dijo que si volvía a caer un Scud en su territorio, ellos iban a responder con el arma más fuerte de su arsenal. Eso abrió inmediatamente una alerta, inclusive en los norteamericanos, porque ellos sí sabían que Israel habían desarrollado armas nucleares y que para esa fecha, ahora veo de que se habla de 90, para esa fecha, quizás esos mismos organismos que están diciendo eso ahora, había 200 ojivas nucleares, tenía Israel. Ante esa amenaza, ¿qué hicieron los Estados Unidos? Obviamente, si tú sigues la secuencia, entonces dotaron a Israel para que no se saliera el genio de la botella. Dotaron a Israel de armas nucleares, de los misiles esos de la cúpula de hierro, ¿verdad? Para que no fuera a desencadenar un evento nuclear. Y entonces pasó lo mismo. ¿Qué hizo? Yo recuerdo que Israel hizo ataques preventivos, no de esa magnitud como pasó ahora, sino que hizo incursiones para dañar plantas de enriquecimiento de uranio, eliminó a científicos. Estoy hablando en el caso de Irak. Hizo, bueno. También hizo lo mismo, y hay que dar un detalle, ¿verdad? Hablando del genio de la botella, del terrible genio de la botella. ¿Quién fue que dotó a Irán del primer reactor que tuvo? Hace 45 años. Irán tuvo el primer reactor. ¿Quién fue que lo dotó? Bueno, los Estados Unidos y Francia. En esa época, estamos hablando de la época del Shah, ¿verdad? Naturalmente que a partir de la llegada de los ayatolás cambió el juego. Pero todavía, fíjate qué detalle más interesante, todavía en cuanto a la Fuerza Aérea,
que yo creo que fue un descuido de Irán, en su lógica, no dotarse de una fuerza aérea importante. Todavía los aparatos fue lo que los Estados Unidos le vendió a Irán, o lo dotó, o lo que fuera. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate, ahora se puede decir que, como muchas veces pasó en la Guerra Fría, estuvimos al borde de un conflicto nuclear, estamos al borde de un conflicto nuclear, en lo que yo no creo todavía. Más allá del accidente y sobre todo siguiendo la lógica y la matemática de la guerra, ¿verdad? Fíjate que si tú estudias las posiciones fundamentales, lo que han dicho ellos, y en ocasiones lo que no han querido decir, cuando hablo de ellos son de Irak, Israel y los Estados Unidos. Es interesante reparar en lo que se ha dicho y el rejuego no diplomático, sino militar. Yo he visto a Trump, por ejemplo, después del ataque a las plantas nucleares, hablar en varias ocasiones, antes y después del ataque. Y usted nota, naturalmente, la mayoría de la gente y muchos analistas de ahí que hablan, no han podido identificar que lo que Trump está diciendo es el lenguaje militar, dicho a su manera y de otra forma. Él habla ahí de éxito de la no, él habla primero habla de disuasión, habla también con sus palabras de la apreciación de la situación, que él dice que es un proceso, nosotros decimos que es un proceso continuo. Él dice que eso yo tomo la decisión un segundo antes de que si o qué cosa, porque la situación puede cambiar. Eso es un lenguaje de sus asesores militares, dicho de su forma. O sea que hay una lógica militar. Y yo creo que los Estados Unidos, entonces, como pasó en la Guerra Fría, recordémonos, hay un caso en el Caribe que fue la crisis de los misiles. Fíjate lo que es la complejidad geopolítica del juego. La crisis de los misiles se vino a resolver con Turquía. Se vino a resolver en Turquía. Y Turquía está jugando en base a su posición geográfica, es un determinismo geográfico, está jugando, es parte de la OTAN y fue parte de la OTAN desde hace mucho tiempo por su determinismo geográfico. Y entonces, fíjate la situación, cómo actual. Y tú me dices, estoy hablando de la lógica puramente militar, ¿verdad? Yo creo que el que conoce lo que está pasando, porque mira, fíjate la importancia del Medio Oriente. La doctrina militar norteamericana que imperó en la última fase de la Guerra Fría en Europa. Pasamos de lo que se llamaba la doctrina de la defensa activa a la doctrina de la batalla aeroterrestre. La batalla aeroterrestre, y hago un señalamiento para el que la conoce, aquí hay muchos oficiales profesionales que la conocen. A mí me tocó el privilegio de traer esa doctrina aquí a las escuelas, de traerla aquí a las escuelas porque me formé ya cuando hice mi curso de comando y Estado Mayor, ¿verdad? Y entonces cambiamos de la defensa activa, que también es una doctrina, a la doctrina de la batalla aeroterrestre. ¿Por qué te digo esto? Porque esa doctrina que se puede identificar claramente, que es la doctrina, sus antecedentes están, fíjate la complejidad del juego, en la guerra relámpago, el Bill Krieg alemán, ahí están los fundamentos de la batalla aeroterrestre. Pero se consolida y se forma, no en Europa, ni en los Estados Unidos, sino en el Medio Oriente. Lo que aplica esa doctrina, la aplica con armamento norteamericano, la aplica Israel en la guerra de los 6 días y en la guerra del Yom Kippur. Pero ahora no hay un vecino, Israel e Irán, 1.500 o 2.000 sí, kilómetros. Ahí tienes que meter tú, ahí tienes que, precisamente, lo que te señalaba era
es la batalla, lo que está pasando ahora es el culmine de la batalla aeroterrestre. Ya los norteamericanos no usan en tal virtud lo que era el centro de su estrategia, la doctrina de la batalla aeroterrestre. Después vino la batalla de la convergencia. Sí, se hizo en Irán, Irak, en ese momento, sí. Pero ahora Israel la aplica en su culminación para su desarrollo, ¿verdad? Para su desarrollo, porque se han enfrentado a las fuerzas terrestres. Ningún momento. No, entonces, ningún momento. ¿qué es lo que se está aplicando? ¿Verdad? Lo que se puede considerar el arma maestra de los últimos tiempos es la aviación, en cualquiera de sus formas, incluyendo los drones. Sin embargo, eso es lo que ha aplicado hasta ahora. Y la respuesta de Irán también. Pero hay un factor que no se toma en cuenta. Hay una cosa que se llama la potencia de combate, que no es la potencia de fuego, la gente la confunde, pero los entendidos no. Donde quedan claros en esa doctrina que aplica a Israel y alimentó a Israel y la adoptaron los norteamericanos en vez de ser al revés, que ese elemento de la potencia de combate es la experiencia de guerra. Que para un país tan pequeño como Israel es determinante. Y que ha tenido muchas experiencias de guerra, tienen ese plus, pero además han vivido en esa situación. Ahora, ya sabemos que ese ataque, y hay una frase interesante de Trump, que hay que seguirla, ocurre, y cómo ocurre, de un ataque preventivo de Israel, para destruir las armas, la posibilidad de tener armas nucleares, que según muchos estudiosos estaban al punto de tenerla, ¿verdad? Al punto de tenerla. Bueno, pero resulta que Israel hace eso. ¿Qué dice Trump? Ese es el primer indicio y la gente parece que algunos han reparado en ello, pero no lo analizan. Trump dice que él dio un plazo de 60 días, en la negociación en busca de la paz y con respecto a las armas nucleares, de 60 días. Israel atacó el día 61. No es una evidencia clara, ¿verdad?, de una especie de coordinación, para llamarle así. Es evidente. Es evidente. Es evidente. Entonces, y además, otra cosa interesante que hay que destacar, y que es parte de la discusión, de que se violó las leyes internacionales. Señores, la lógica de la guerra es otra, ¿verdad? Es más, déjame decirte, históricamente, desde hace muchos siglos, la guerra surge cuando se han agotado los esfuerzos diplomáticos. En este caso, formales e informales. Yo dudo mucho, puede ser que no, que el ataque de los Estados Unidos no haya sido por lo menos avisado. A la ONU. No, a la ONU no. A Rusia y a China. Rusia dijo anoche que no le ha informado en ningún momento, dijo Rusia. Sí, bueno, pero es muy difícil eso. Mire, yo quiero recuérdense que lo que decía Bosch, hay cosas que se ven y otras que no se ven. Ahora, para el famoso equilibrio, eso es algo que se usa procedimentalmente. Naturalmente, se hace cuando ya no se puede, cuando se ha tomado la decisión y están muy cerca de la ejecución de los planes, no con antelación, ¿verdad? Y tomar en cuenta que en el caso de Rusia, eso hay que tomarlo muy en cuenta, está envuelto en un proceso de guerra que ha provocado también una crisis económica, y lo mismo se podría decir de China. China no porque está en crisis, todo lo contrario. Yo dudo, por los indicios, que China tenga la misma postura militarista que Rusia. Mire, sí. Mire, a propósito de China y también a propósito de Rusia, para análisis suyo y que nos lo diga, la actitud ecuánime, parca,
intermedia ni así ni asá de Rusia y China ante la incursión de Estados Unidos en Irán. ¿A usted le sorprende o esperaba una postura, por lo menos hasta ahora, tan cuidadosa para ellos referirse a calificar lo que hizo Estados Unidos? A eso me refiero y me referí desde el principio. Fíjate cómo la crisis de los misiles se resolvió del otro lado del mundo, ¿verdad? En Turquía, con una posición precisamente de concesiones, en cuanto, fíjate qué interesante, de emplazamientos de armas nucleares en el caso de Turquía y del control del estrecho de los Dardanelos, ¿verdad? Bueno, pero en este caso es de lo que te estoy señalando. La postura de ambos no es la lógica de Irán, es una lógica de intereses nacionales de ellos y de sobre todo, donde queda claro, imagínate que, aunque sea desproporcionado decirlo, ese caso es terrible, porque si no hay una solución militar definitiva, no relativa, eso contrapone la lógica de la diplomacia, entonces políticamente va a ser también inestable la paz, por lo menos en tiempo. Si no hay una solución militar, una situación militar definitiva, no la va a haber políticamente también. Quizás ese no es el objetivo de las potencias, sino que mantener ese foco bajo control, el genio en la botella. El problema agravante, y hay muchísimas versiones, y ambos actúan en función de eso, ambos bandos, Israel e Irán, es que ya se haya desarticulado el peligro de armas nucleares. De que, fíjate que es una postura, inclusive ya entre los europeos, se dice claramente que Irán no puede tener armas nucleares. El problema, el caramelo de la diplomacia al respecto es que sean desarrollo nuclear civil. Pero ¿cuál es el control de esa situación? Hay una línea muy fina. Pero si no hay una solución militar, que es lo que yo yo creo que se está haciendo ya largo el asunto. Ya yo oí al primer ministro de Israel diciendo, ¿verdad?, que ellos están al punto de conseguir sus objetivos, ¿verdad? Y que entonces ahí se baja la guerra. Mientras tanto, Irán, contra todo pronóstico y cálculo que se han hecho, sigue lanzando misiles. Y fíjate que ya Israel no habla de un solo, lo dijo desde el principio, de un solo objetivo, que era la destrucción de la posibilidad de las armas nucleares, ¿verdad? Que por cierto se han obviado otras que Irán tiene. Ahora, vía la ex Unión Soviética, Irán tiene armas químicas y armas biológicas. Esas son las llamadas armas del NBQ, nuclear, biológica y química, que son armas de destrucción masiva y tan peligrosas y devastadoras como las armas nucleares, ¿verdad? Sin embargo, eso ni se menciona. No, ni se menciona siquiera. Mire, antes de irnos a la pausa, su opinión sobre la posibilidad, la capacidad que tiene Irán de maniobrar, en el mejor sentido de la palabra, si cabría, con la fluidez a través del estrecho de Hormuz. Sí, su opinión. Bueno, mi opinión es, fíjate que es una pregunta, yo estuve muy cerca como embajador en el centro del problema. Se me enseñó desde cuando yo comencé a estudiar geopolítica en las escuelas norteamericanas. Eso del Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz era uno de los puntos de visión geopolítica, de uno de los puntos críticos en la geopolítica. Me enseñaron a mí en las escuelas. Y las casualidades o las causalidades, es la palabra correcta de la vida, me llevaron a ser embajador en Emiratos Árabes, que es un punto neurálgico, tanto como Qatar, en el control de ese estrecho, donde los Estados Unidos tienen una base aérea y la Fuerza Aérea de los Emiratos es una fuerza aérea poderosa,
también. Y yo he llegado a decir, un tremendismo, una exageración, que si en el malecón de Abu Dhabi tú te paras, hay días que tú puedes ver la costa de Irán. Eso te indica la cercanía. Sabemos que son 100 y pico de kilómetros, ¿verdad? Y hay puntos que es más cercano. Estamos hablando de la base norteamericana, pero física, geográficamente está muy cerca de ahí. Entonces, antes de una tercera guerra mundial, que hay que buscar la definición de lo que es una tercera guerra mundial, si la definición es atendiendo los antecedentes de las dos guerras mundiales del siglo XX, entonces habría que acondicionar. Lo que estamos ahí ya, estamos planteando un conflicto regional, que puede ser sumamente peligroso, porque, vuelvo y te digo, el genio se puede salir de la botella. Ahora bien, hay que también ver el asunto de los intereses creados. El bloqueo o el minado, que con lo que ha amenazado, perjudica a Irán también. Que no está en el aspecto económico. Claro, que no está en la mejor situación del aspecto económico. Y con los estragos de la guerra. Con los estragos de la guerra. Es interesante, ya es un asunto más técnico, de cuál debe ser el gasto diario, solamente militar, en el caso no de los destrozos, no militar, el gasto diario que provoca esa guerra, la guerra que está actual. Hay gente que le llama conato de guerra, hay gente que usa una palabra muy interesante de escalada, ¿verdad? Ya la escalada pasó hace tiempo. Lo que estamos viendo ahora, ¿podrá haber una escalada de una tercera guerra mundial o una escalada de una guerra nuclear? Bien. Sí. Bien. Son las preguntas que cada uno de ustedes pues se hacen a su manera de entender, de analizar, de llegarle a un tema tan delicado y neurálgico como el general José Miguel Soto Jiménez pues lo ha explicado. Vamos a hacer una pausa. Al regreso también regresamos a nuestro país con temas nacionales con el general José Miguel Soto Jiménez. Volvemos en breve. Perfecto. En breve volvemos. A la hora con Gregory. Continuamos conversando con el general José Miguel Soto Jiménez. Mire, usted es parte de un instrumento legal constitucionalizado que se llama el CES, Centro Económico y Social, y que tiene protagonistas, ahí es que usted es parte, sobre todo en la mesa que tiene que ver con asuntos fronterizos. Desarrollo de comunidades fronterizas. Desarrollo de comunidades fronterizas. Hay una gran esperanza, hay una gran expectativa que el CES, que ha estado relegado, retrasado, se ha suspendido todo lo que se ha iniciado desde hace 4 o 5 años, pues ahora como están presentes los expresidentes que se está motorizando a través de ellos, pues surjan frutos. ¿Qué expectativa tiene usted de este interés que uno entiende es nacional, por lo menos de las figuras, de que en el tema de la inmigración ilegal haitiana en el país se empiecen a ver luces en el túnel, en la puerta del túnel, no al final del túnel, y el CES es parte de eso? Sí, bueno, lo primero que te voy a hablar es de la cumbre. Yo creo, para nadie es un secreto, que yo pertenezco a la fuerza del pueblo, ¿verdad? Pero tengo trabajando ese mismo tema de hace más de 35 años. Y no de forma de que yo dije, sino por escrito. Me consta. Por escrito. Me bueno. consta. Entonces, según lo que han dicho, que eso es un factor importante, primera punto de vista, los 4 expresidentes, o sea, 3 expresidentes y el presidente actual. Yo creo que es algo interesante, porque recuérdate lo que se decía, yo repito mucho esa frase,
Lo estratégicamente deseable tiene que ser tácticamente posible y el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Entonces, más allá de la exaltación de lo que hicieron esos expresidentes o de lo que no hicieron o de lo que hicieron mal, aún ese detalle sirve mejor para lo que yo entiendo es el propósito. O lo entiendo no, es el propósito porque lo han dicho ellos, los mismos presidentes, e inclusive antes de la cumbre. Yo hace 30 años o 35 años, la primera vez que lo escribí fue cuando en mi libro Defensa, Seguridad y Democracia, en el capítulo que yo le dedico a Haití, bueno, yo creo que es interesante reparar que yo dije aquella vez que el Estado Dominicano había sido incapaz de articular, en todo ese tiempo, de articular una política fronteriza, una política haitiana con respecto a Haití y una política internacional en sentido general. Había sido incapaz, porque es que el Estado y por hecho los gobiernos, el Poder Ejecutivo, que es parte de los tres poderes, se expresan con políticas. Entonces, ¿por qué yo dije eso en aquella ocasión? Y podría decirlo también aquí ahora. El problema es que esa falta de política obligan a los responsables centenarios de cuidar la frontera, que son los militares, de actuar de manera intuitiva, porque no hay una política que lo guíe. No la hay claramente estipulada, ni articulada tampoco. Pero eso debe avergonzarnos a nosotros. Bueno, pero es la realidad. Ahora, ¿qué obliga a eso? ¿Qué obliga a eso? A que los gobiernos actúen de forma impulsiva, intuitiva, y lo que ustedes están haciendo improvisada. Ahora, y lo que ustedes están haciendo ahora es distinto. Lo que se pretende ahora es que de esa... Pero ustedes son parte ahora. No, pero no que somos parte. Ustedes son pero yo siempre fui parte. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé a escribir de eso, yo era parte activa de las Fuerzas Armadas. Y además tuve experiencia en la frontera, en mi carrera militar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? No solamente como ministro, sino en diferentes escalones de la vida militar. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo ahora? Que si la intención, yo digo que declarada, es formular esas políticas en base a lo que se llama la continuidad del Estado, que aquí no se da. Nos embromamos. No, si ese es el propósito, si el propósito es articular políticas de Estado al respecto de eso, y esa es la esencia que yo veo de la cumbre, ¿verdad? Entonces, yo veo afortunada. Aunque hay que reparar en una cosa, se hace la cumbre, tiene 6 mesas. Yo creo que se va lo mismo va a obligar que se agreguen 2 mesas más, pero hay que ver que ahí va a salir, creo que a finales de julio o en agosto va a salir ya el resultado de la cumbre. Ahora viene la ejecución. ¿Quién lo va a ejecutar? El gobierno actual. ¿Cuánto le queda al gobierno? Eso es 3 años. 3 años. Entonces, hay que ver muy bien cuál es el resultado. Yo creo que el CES ha hecho una buena metodología de trabajo. Pero mire, general, pero déjame hablarle de usted ahora. Déjame explicarte de algo importante sobre eso. Yo pienso que la cumbre, por lo que han dicho los expresidentes y el presidente, yo creo que si tiene esa intención de formular políticas de Estado por ese problema que tenemos, que al mismo tiempo la cumbre misma es un reconocimiento de la crisis que tenemos. Porque si no hubiera crisis, ¿para qué la cumbre? En medio, nadie ve los antecedentes de la cumbre. La cumbre se produce cuando el caso de Friusa, ¿verdad? La cumbre se produce cuando no se han cumplido, ninguno del acuerdo anterior no se ha cumplido. La cumbre se produce con 15 medidas que tomó el gobierno antes de la cumbre
y que podría tener también, pero eso se ha dicho, no lo he dicho, no se ha dicho, que si la cumbre es para darle fortaleza a esas 15 medidas, entonces yo creo que es un palo acechado. Pero parece que no es así porque el gobierno está cumpliendo, digo yo, muchos de esos 15 puntos está operándolo, ¿verdad? Lo que yo veo totalmente improcedente y no podré nunca, bueno, no lo voy a decir eso porque no podré estar de acuerdo con eso, pero entonces es una contradicción si yo estoy ahí, ¿verdad? Entonces soy una especie de caballo de Troya. No, yo estoy cumpliendo un mandato de mi partido y del presidente Fernández en busca de soluciones. Nadie creería que usted puede ser un caballo de Troya. Ahora sí. No, un caballo de Troya, un caballo de Troya en la cumbre. Sí, pero sí, eso no, pero sí puede ser que usted sea una pieza utilizada. Sí. Porque cuando en agosto tengamos un resultado, ya usted comprometió, independientemente que usted esté representando a su partido, pero usted tiene una impronta profesional, personal, de ciudadano, de historiador, de ente pensante, con criterio claro sobre un tema que quizás no se refleje la solución que usted considere debe hacerse en eso que vaya a surgir en agosto, pero usted va a ser parte. Sí, pero eso hay que delimitarlo, porque tú desconoces. Estoy hablando de Soto Jiménez. Sí, déjame decirte, no solamente de Soto Jiménez, sino del partido, de la Fuerza del Pueblo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú desconoces la dinámica. Pero, los acuerdos no es simplemente el acuerdo. Pasa como en la justicia, entre los jueces colegiados, ¿verdad? Valen los desacuerdos. Y el voto positivo, claro que es utilizable. Depende, pero está hecho en base, eso no está hecho en base a lo que diga ni siquiera el CES. El CES es lo que hace la dinámica. ¿Me entiendes? Entonces, yo estoy convencido que no vamos ahí, aunque se intente, a un matadero. No vamos a un matadero. ¿Saldrán propuestas? No, pues claro que saldrán propuestas, porque cada uno de los participantes va a tener propuestas. Yo creo que, mira, la estructuración de la cumbre en cuanto a las mesas de trabajo es muy correcta. Y está orientada a evitar eso. Todos los que componen el CES hoy, que nos darán un informe en agosto, tuvieron en sus manos la responsabilidad de minorizar el problema. No lo hicieron, hoy no se está haciendo. Sí. Hay poca expectativa con lo que ustedes están haciendo. Sí. Hay todo el deseo, pero la expectativa... Yo no puedo hablar por otro. Yo lo que te puedo estar seguro, que la participación ahí de la Fuerza del Pueblo no va a ser una participación obsecuente. Todo depende de las propuestas que salgan ahí y de las discusiones de las mesas. Porque si vamos ahí simplemente a sentarnos y a pasar el tiempo y estar de acuerdo en todo, entonces eso no vale la pena. El gobierno ha dicho que no tiene ningún plan concreto de regularizar, pero tiene que haber un mecanismo, no sé cómo se va a llamar, si ordenamiento, pero no se va a sacar el 100% de una mano de obra que se necesita. Por ejemplo, en construcción se necesita mano de obra que viene de ese país. Eso es parte, de lo que ustedes van a hacer. Eso es parte de la discusión. Es porque, fíjate una cosa, es que la gente se cree que nosotros vamos a ir a cumplir una cosa, decir que sí, decir que muy bien, no, vamos a discutir y a fijar nuestras posiciones. Y nuestras posiciones no son individuales ni personales, sino las del partido. Pero hay otro detalle, mira sobre eso que tú dices. Vamos a llamarle los peligros de la cumbre. Cosas que se denuncian, que yo no entiendo. Mira aquí, en el periódico de hoy. Esa es otra cosa. Ah, sí. Bueno, no, pero fíjate, eso no tiene que ver nada con la cumbre. No. Sin embargo, hay una cumbre. Pero fíjate, adelantándose a la cumbre, ¿qué dice ahí? Que el ministro de Agricultura ha dicho que hay 15,000 permisos de trabajo para el sector bananero ya aprobados y la cumbre está trabajando en otro lado. Entonces, ¿a quién le creo? También, ¿a quién le creo? También hay un problema con respecto al gobierno. El gobierno, no sé si
debería o se admite una pausa en el proceso de la gobernabilidad, que ese es un problema de ellos. O sea, del gobierno, es un problema del gobierno. En un país que todo es político. En un país que todo es político, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que podría ser inconveniente con respecto a la celebración misma de la cumbre, cuyas mesas de trabajo se inician hoy, precisamente. Mire, algunas veces uno no encuentra como palabras pero ya nosotros necesitamos algo, y usted más que cualquiera de nosotros lo sabe. Necesitamos resolver esta situación donde usted mismo ha dicho muchas veces, hace más de 30 años, que empezando por nuestra identidad está en riesgo y entonces... No nos metamos ahí, porque la amenaza, yo me he cansado de decir. 1000 veces. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es la amenaza? Usted lo ha dicho 1000 veces. ¿Cuál es la amenaza? Y además que la ausencia de esas políticas y la impremeditación y la política del toma y daca frente al problema, lo que causa son problemas mayores. Como ejemplo, claro, y no vamos a entrar en detalle, las medidas que se tomaron en el caso del problema del Río Masacre. Y no se logró el objetivo que se quería. En nada, lamentablemente. Bueno, entonces no yo te digo que qué hacer en este caso. En este caso vamos a acudir al debate, a la discusión, en este caso en un ambiente de control, pero vuelvo y te repito, muy bien orquestado, ¿verdad? En los métodos del desarrollo de cada mesa, Entonces yo lo que quiero que nosotros no vamos ahí simplemente a un cenáculo, a ofrendarse. No. Y no hablo de mí, no, hablo del partido. Eso porque se supone que debe haber una línea, ¿verdad? Y la hay, ¿verdad? Entonces, ¿es en contra de la cumbre? No. Vamos a discutir, a debatir. En base a cada mesa tiene sus preguntas muy adecuadas. Ese tema haitiano ya necesita cirugía, no aspirina. No, ese tema haitiano, el tema haitiano, lo que necesita es, porque todo va a conducir ahí al final, de una voluntad política que haga cumplir las leyes, simplemente. Usted siempre lo ha dicho, que el problema haitiano se resuelve aplicando la ley. Usted, bueno, a mí me lo ha dicho usted. Sí, pero yo no, y lo he dicho públicamente. Pero ahora el asunto es, oye, como yo te lo coloco, ¿verdad? Y te lo dije, es voluntad política para resolver el problema. Es que como tú dices, y yo lo he dicho muchas veces, el asunto es la ley. ¿Cómo se resuelve el problema del cumplimiento de la ley? Luce etéreo, y además luce como frase cohete, pero además viene la inquisición del pueblo. Pero, ¿de qué es que está hablando este hombre? De que se cumple... Yo lo que todo conduce, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos, voluntad política, ¿verdad? Y la articulación y preparación de políticas de Estado que no cambien en cada gobierno con respecto a esos temas. Si usted si conociera algo de estrategia, usted se va a dar cuenta de una cosa. Mira, los objetivos nacionales, los llamados objetivos nacionales, son fundamentalmente políticos. O sea que pueden cambiar en cada gobierno. Los objetivos, que son las metas de esas políticas que me estoy refiriendo. Ahora, lo que no puede cambiar, parece una cosa semántica, pero no lo es, son los propósitos nacionales, que ni los presidentes, ni los partidos, ni los gobiernos pueden cambiar. Son inamovibles, y muchos de esos propósitos, o muchos no, todos están fundamentados en la Constitución de la República. Usted, por ejemplo, no puede cambiar el carácter republicano del Estado, no lo puede cambiar. No. Una pregunta muy sencilla: cuando surjan las recomendaciones emanadas del CES,
del Consejo Económico y Social, donde ustedes hoy están presentes, los diferentes Sí. partidos, los diferentes sectores, y el resultado que haya se aplique, se tome como política de Estado. Si es así, con personas tan bien intencionadas como son todos ustedes, incluyendo las del gobierno, va a haber un logro, y ese logro, cuando surja, yo voy a hacer un aplauso. Qué bueno, se lo debo a... Vuelvo y te digo a ti una cosa. Vuelvo y te digo una cosa. Tú estás hablando de los resultados, pero esos resultados no van a ser al unísono. ¿Tú sabías por qué? Ajá. Porque todos los resultados de ahí van a estar sometidos a votación, sea positiva y negativa. Eso solamente no determina lo planteado en las mesas, sino que forman parte del gran concierto. Pero esos votos no son un secreto. Esa votación, esos acuerdos y desacuerdos no van a ser secretos. Eso es parte de lo del CES. Porque tú dices, no, el CES. No, es que el CES tiene que aplicar, y así está estipulado, tiene que plantear los acuerdos y los desacuerdos. Entonces eso no va a pasar, como dice la Biblia, como ladrón en la noche. Ahora, que le saque beneficio al gobierno, si es en bien de la República Dominicana, de los intereses de la República Dominicana, qué bueno. Bien. Mire, Sí. nos quedan... Ahora vamos a hacer partícipe todo. Cuando hablo todo, estoy hablando de los partidos que están implicados. Bien, los últimos minutos que nos quedan, me gustaría conocer su impresión de lo que puede suceder o está sucediendo en Haití, básicamente tomando como referencia que hay un gobierno en Estados Unidos que empezó en enero y hay movimientos, aquí tenemos ya embajadora, vamos a tener embajadora. ¿Qué mira usted en Haití? Pero venga acá, por favor, óyeme, hay que volver rápidamente, te voy a decir los antecedentes. Cuando el presidente Abinader ganó las elecciones, yo tengo otro concepto, pero cuando ganó oficialmente las elecciones, ¿quién estaba gobernando? Donald Trump. ¿Cuántas veces estuvo el señor Giuliani aquí en la campaña electoral? Al menos 3. Al menos 3, que tú conozcas y yo conozca, ¿verdad? Se hospedó inclusive en el embajador, muy cerca de mi oficina. Yo te digo, y fueron ahí las actividades también, yo te digo a ti una cosa. ¿Qué pasó? La política de Trump no ha cambiado con respecto a eso. ¿Qué pasó entonces? Lo inesperado siempre ocurre, que Trump perdió las elecciones. Y entonces el presidente tuvo que hacer, en ese cambio, tuvo que hacer. Ahora, lo que tú preguntas, ¿qué pasará? Yo creo que el éxito del gobierno está en la medida de que él se pueda montar en la política de Trump, de la cual se bajó por la presencia de los demócratas. Y oh sorpresa, nuevamente ganó Trump. Y ahora ganó Trump, porque como se dice por ahí, lo inesperado siempre ocurre. Ya. La actitud de Estados Unidos sobre Haití, ¿usted la ve bien definida? ¿No la define? ¿Qué opinión tiene No, usted? yo he explicado muchas veces que se habla mucho de la intervención de los Estados Unidos, de la intervención clásica. Yo creo que se están dando los pasos siguientes, que no son nuevos también. Fíjate que ya no es asunto de la ONU. Lo que dice el secretario de Estado con la OEA para procurar entonces que hay países que ya han dicho que participan, una fuerza interamericana de paz, como nos hicieron a nosotros en el 65. ¿Verdad? Pero ¿qué sucede? Esos son patrones que se cumplen. Yo tengo otra teoría. Los Estados Unidos están metidos en Haití hace tiempo. No solamente con sus fuerzas especiales, que ese es su trabajo, crear las condiciones sino, yo he hablado de la cercanía geográfica que ataña precisamente al conflicto de Irak. Fíjate lo que tú dijiste una vez, sí, pero eso está a 1.300 kilómetros, de que yo qué. Pero mira, resulta que Punta Maicí está pegado de la mole de San Nicolás, muy cerca, lo podemos ver en el mapa. En tiempos de buen clima se puede ver las luces o se puede ver la costa en ocasiones, en algunos puntos. Entonces, fíjate,
¿Qué está en Punta Maicí? Guantánamo, el poder militar norteamericano. Y yo he dicho que de la lógica de la guerra, para que los Estados Unidos controlen Haití, no tiene que estar en Haití. Ya. Aunque esté. Muy claro, muy Sí. claro, muy entendible. Gracias, general José Miguel No, Soto gracias a ti. Jiménez. Muchas gracias, muchas gracias. Temas delicados, interesantes, han sido expuestos por usted de una manera fácilmente entendible. Gracias por su locuacidad. Hasta mañana, amables televidentes.